Hola, este equipo está conformado por Óscar Plasencia, Karen Vizcarra, Martín Maldonado y su servidor Onassis Prado. En esta ocasión nos toca exponerles acerca de la histología del sistema urinario, el cual está compuesto por el riñón y las vías urinarias. Bueno, antes de comenzar con la histología, vamos a hablarles un poco acerca de las generalidades de este sistema. Bueno, los órganos que lo conforman son los riñones, órganos pares, al igual que los uréteres. También está la vejiga y la uretra. Las funciones principales dentro de este sistema están la filtración de sangre, la eliminación de toxinas del metabolismo, más que nada y principalmente de compuestos nitrogenados como la urea y la creatinina, y producción y excreción de orina, siendo esta la más importante. Con el puntero láser pueden ver aquí la distribución de los órganos de cefálico a caudal. Aquí están los riñones, los uréteres, la vejiga y asimismo aquí se encuentra la uretra. Bien, y ahora nos vamos a enfocar a desglosar cada uno de los órganos de los que hablamos anteriormente. El primero, el riñón, vamos a hablar un poco de sus generalidades. Más que nada esto es un poco de anatomía, pero no está de más mencionarlo. Este es un órgano retroperitoneal, tiene forma de frijol. Sus medidas son 10 centímetros de largo, 6.5 de ancho y 3 de grosor. Estas son medidas que maneja Ross. Su polo superior alberga las glándulas suprarrenales y la comprensión de la división histológica vendría siendo cápsula, corteza y médula. Dentro de la fisiología de este órgano podemos encontrar el control de la presión arterial sistémica, el control del pH del cuerpo, ácido-base, la formación de orina, muy importante, el control de la concentración de electrolitos, la hemostasia, y que podemos resumir en que pues también forma parte de la homeostasis del organismo. Y otra muy importante es la función endocrina, ya que secreta hormonas como la eritropoyetina, encargada de la formación de los glóbulos rojos o eritrocitos. También está la renina y el calcitriol, que es una forma activa de la vitamina D, que es muy importante para los huesos. Ahora sí, hablando de la histología del riñón, puse como nota que el parénquima renal abre una concavidad. Esta se conoce como seno renal, y al seno renal se llega a través de el ilio renal. Esta concavidad que podemos ver aquí, primero está el ilio y un poco más profundo tenemos el seno renal. Este seno renal lo pusimos aquí específicamente en esta nota porque en esta imagen se puede apreciar que aquí hay tejido adiposo, y además las bibliografías nos mencionan que también se compone de tejido conectivo laxo. En este hilio van a penetrar las arterias, venas y vasos linfáticos propios del riñón. Ahora bien, siguiendo con las divisiones histológicas, la primera es la cápsula, también denominada fascia o cápsula de Gerota. Esta es más que nada tejido conjuntivo denso y regular. En su capa externa posee fibroblastos y fibras de queratina, y también en su capa interna tiene miofibroblastos. En esta laminilla podemos observar toda la distribución de la capa. Aquí donde está el puntero podemos ver la capa externa, está la capa interna. Aquí podemos ver que no es una tinción pues como cualquiera de hematoxilina y eosina, sino que es una con un nombre especial. Podemos ver de color azul las vastas fibras de queratina y los núcleos pues muy distribuidos de fibroblastos. Sin embargo, en la capa interna podemos ver muchos núcleos de miofibroblastos, o sea, muy unidos, y muy pocas capas de queratina. En esta imagen de este lado está muy interesante porque se adelanta un poco a todas las diapositivas que vamos a ver posteriormente. Sin embargo,
se las voy a describir de una vez. Aquí podemos ver el tejido conjuntivo denso que corresponde a la cápsula renal. Aquí también podemos ver el hilio. Este hilio nos va a dar cabida al seno renal y a la pelvis renal. Aquí también podemos ver las otras divisiones histológicas del riñón, que son la corteza. Y también podemos ver la médula con sus pirámides características. Todas estas estructuras las vamos a ver a detalle más adelante. También podemos ver una nefrona aquí, que es la unidad estructural y funcional de este órgano. Y algo muy característico de esta imagen es que nos muestra todos los pasos del drenaje de la orina, que de una vez se los describo. Para que la orina llegue hasta la vejiga, que va a ser su reservorio, vamos a ver más adelante, tiene que pasar por el ducto papilar en las pirámides renales. Aquí es donde va a suceder toda la magia de la producción de orina, y esta orina va a escurrir hacia un cáliz menor. Este cáliz menor, a su vez, va a confluir en un cáliz mayor, y estos cálices mayores van a caer a la pelvis renal. Esta pelvis renal a su vez va a conducir la orina hacia los uréteres, y los uréteres, que ya son vías urinarias externas, van a llegar hacia la vejiga. Bien, ahora es momento de hablar de la segunda división histológica, la cual es la corteza. Esta va después de la cápsula, hablando de exterior a interior. Esta tiene un 90 a un 95% de sangre, pero esto es cuando hablamos de cortes en especímenes vivos. Por eso se le atribuye un color rojizo pardo, por la distribución de toda esa sangre. Esta corteza tiene prolongaciones hacia la médula, las cuales se llaman columnas renales, y además tiene unas estructuras propias, no se van a encontrar en ningún otro lugar más que en la corteza, estos corpúsculos renales. También tiene túbulos asociados, como los túbulos rectos y los conductos colectores. Estos túbulos rectos y conductos colectores, que se acompañan de vasos rectos, van a conformar los rayos medulares, o también llamados de Ferrein. Y dentro de estos túbulos asociados se conforman los laberintos corticales, que son regiones entre los rayos corticales y que además contienen a los corpúsculos renales. Aquí pusimos otra nota que dice que existe un intersticio renal con tejido conectivo laxo, el cual posee macrófagos, fibroblastos y células intersticiales. En la laminilla de este lado podemos observar los rayos medulares anteriormente descritos, en los cuales se contienen túbulos rectos y conductos colectores. Asimismo, vemos los laberintos corticales, esto que está aquí, rayo, laberinto, rayo, laberinto. Estos laberintos van a tener varios túbulos y van a contener a los corpúsculos renales, como se describió anteriormente. La médula, que es la última división histológica del riñón, la más interna de este órgano. Esta se compone de dos zonas, una interna y otra externa. La externa a su vez se subdivide en una banda externa y una interna. Esta zona histológica va a tener de 6 a 12 regiones estriadas según Gardner, y de 8 a 18 zonas estriadas según Ross. Estas zonas estriadas van a ser las famosas pirámides de Malpighi. Estas pirámides van a conformar los lóbulos renales. La base de estas pirámides siempre está orientada hacia la corteza. Por eso se le denomina área corticomedular, porque divide a la corteza de la médula. El vértice de estas pirámides va a albergar a las papilas renales, las cuales a su vez tienen un área cribosa.
esta área cribosa denominada así por las múltiples perforaciones de los conductos de Bellini o conductos colectores. El lóbulo renal, que ya dijimos que va a estar dado por las pirámides de Malpighi, consiste de una pirámide más su tejido cortical. En un lóbulo siempre va a haber un conducto colector y varias nefronas que drenen en él. Un lobulillo renal, por otra parte, va a consistir en un rayo medular más el tejido cortical circundante. Estos rayos medulares ya los vimos anteriormente en la laminilla pasada. Y en esta imagen podemos distinguir las tres capas histológicas. Aquí arriba está la cápsula, abajo de esta la corteza y más abajo se encuentra la médula. Esta médula consiste de la banda externa y la banda interna en su zona externa. Sin embargo, también hay una zona interna propia de la médula. Aquí está una laminilla que representa un corte transversal de un riñón de una rata. Es similar a la del ser humano, sin embargo, aquí podemos observar cómo solamente hay una pirámide de Malpighi. Aquí podemos ver en la parte más externa una cápsula, esta parte es la corteza y esta la médula. Aquí podemos ver a la pelvis renal y esta sería el área cribosa. Y aquí con colores vemos contorneadas cada una de las partes que mencionamos anteriormente: corteza, médula, pirámide, área cribosa y pelvis renal. Ahora vamos a pasar a la unidad funcional y estructural del riñón. Esta es la nefrona. Según Ross tenemos 2 millones aproximadamente de estas unidades. Estas se encargan de la producción de orina y de la concentración adecuada de la misma. Una nefrona más un túbulo conector forman un túbulo urinífero. La nefrona a su vez se va a componer de un corpúsculo renal más un sistema tubular. Estos dos sistemas van a conformar el aparato de filtración propio del riñón. Existen dos tipos de nefronas, según la localización de sus corpúsculos renales y la longitud de sus asas de Henle. Están las corticales y las yuxtamedulares. Las corticales tienen un glomérulo en la parte externa de la corteza y sus asas de Henle son cortas, es decir, llegan hasta la médula externa, mientras que las yuxtamedulares, su glomérulo se encuentra cerca de las bases de las pirámides de Malpighi y sus asas de Henle son largas y abarcan hasta la médula profunda. Aquí podemos ver en este gráfico la distribución de los glomérulos y de las asas de Henle, tanto de una nefrona cortical como de una nefrona yuxtamedular. Bueno, ahora es momento de hablar de las estructuras propias de la nefrona. El corpúsculo renal, primeramente, se compone del glomérulo, de la cápsula de Bowman y de arteriolas, tanto eferentes como eferentes. El glomérulo es un conjunto de capilares. Nos vamos a pasar a explicarlo acá la imagen. Esta imagen corresponde a un corpúsculo renal. Como lo dije anteriormente, el glomérulo es el conjunto de capilares que podemos ver aquí. Y la cápsula de Bowman es una estructura epitelial bilaminar. Aquí podemos ver la hoja parietal y de este lado podemos ver la hoja visceral. Es por eso que es una estructura epitelial bilaminar. Esta estructura en su hoja parietal va a estar compuesta de epitelio plano simple. Aquí podemos ver estas células, nos confirman que es epitelio plano simple. Y esta hoja parietal va a encapsular a las demás estructuras, las cuales son un endotelio glomerular, que podemos ver aquí, que tiene ciertas fenestraciones,
Una membrana basal glomerular que tiene colágeno tipo 4 tipo 18 y también una sustancia muy sonada que es el heparansulfato. Esta membrana basal glomerular se divide a su vez en lámina rara externa, lámina rara interna y lámina densa en una manera muy microscópica. También se compone de mesangio. El mesangio va a tener sus células mesangiales. Estas están también muy asociadas a los capilares. Y estas pueden encontrarse en un espacio extraglomerular, lo que les da el nombre de células laxis que podemos encontrar aquí en el polo vascular del corpúsculo renal. La hoja visceral son células planas epiteliales y reciben el nombre característico de podocitos, los podemos ver aquí. Tienen evaginaciones primarias, pero también ciertas evaginaciones secundarias, a las cuales se les llama pedícelos. Estos pedícelos, a su vez, forman ranuras de filtración. Aquí podemos ver estas pequeñas ranuras de filtración y estas van a estar cubiertas por el diafragma de filtración. El corpúsculo renal tiene un polo vascular y también tiene un polo urinario. El polo urinario es el inicio del sistema tubular. Por ahí va a pasar sustancia que viene del espacio urinario propio, espacio de Bowman, y en el polo vascular se van a encontrar tanto la arteriola eferente que entra como la arteriola eferente que sale del corpúsculo. En esta imagen podemos observar dos cortes histológicos. Los dos son corpúsculos renales. En el de este lado podemos observar, déjeme poner el puntero. Aquí podemos observar el glomérulo con los podocitos en la capa visceral, la cápsula de Bowman, su hoja parietal, su hoja visceral, como ya lo dijimos. También podemos observar la mácula densa. Y de este lado podemos observar el polo vascular con una arteriola. También podemos observar el glomérulo. Y también podemos observar el polo urinario. A manera de introducción voy a mencionar los túbulos propios de la nefrona. Aquí podemos ver el mismo corte del riñón de rata que vimos hace algunos minutos. Estas imágenes nada más tienen el fin de mostrar la distribución de la nefrona. Aquí podemos ver que una parte se encuentra en la corteza y otra se encuentra en la médula. De este lado podemos ver de una tonalidad rojiza el corpúsculo renal, que es la primera etapa de toda esta secuencia nefronal. Aquí podemos ver un corte histológico de ese corpúsculo renal. A continuación podemos ver un túbulo contorneado, el cual sigue al corpúsculo renal. Y aquí también podemos ver un corte histológico del mismo. De este lado podemos ver el asa de Henle de color azul y su corte histológico respectivo. Asimismo podemos ver el túbulo contorneado distal que sigue del asa de Henle, también con su corte histológico, y nos regresamos de nuevo a la primera imagen. Aquí podemos ver este túbulo que destaca, que vendría siendo el túbulo colectoro de Bellini, y su corte histológico correspondiente. Aquí también tenemos una imagen que nos muestra el corpúsculo renal con sus arteriolas, su glomérulo, la cápsula de Bowman, el lugar donde corresponde, que es la corteza, asimismo los demás tipos de túbulos y el lugar en donde se encuentra cada uno. Túbulos renales. Túbulo contorneado proximal o TCP.
Desempeña un papel activo en la reabsorción de agua, electrolitos y diversos compuestos orgánicos. Es parte del túbulo proximal, el cual conecta con la cápsula de Bowman con el asa de Henle. En la base misma hay haces de microfilamentos de 6 nanómetros de actina que tienen un papel en la regulación del movimiento de los líquidos desde el espacio extracelular. El túbulo contorneado proximal recupera la mayoría de los líquidos del ultrafiltrado. También reabsorbe casi la totalidad de los aminoácidos, los monosacáridos y los pequeños polipéptidos. En el tejido epitelial, como podemos observar, es de tipo cúbico y la superficie luminal está cubierta de numerosas y compactas microbiosidades que le dan el aspecto de borde de cepillo. Túbulo recto proximal. No son tan especializadas para la absorción como las del túbulo contorneado proximal. Son más cortas, con un borde de cepillo menos desarrollado y con imaginaciones que se presentan en menor cantidad y son menos complejas, como podemos observar. Las células del tubo recto proximal están destinadas a la recuperación de glucosa remanente que se escapó de la recuperación de los túbulos contorneados proximales antes de que ingresen en el segmento delgado del asa de Henle. Segmento delgado del asa de Henle. La longitud del segmento delgado varía según la ubicación de la nefrona en la corteza. Este presenta cuatro tipos de células epiteliales. 1. Que se encuentra en las ramas delgadas ascendente y descendente del asa de Henle. Consiste en un epitelio simple delgado. Las células casi no presentan interdigitaciones con las células vecinas y tienen orgánulos escasos. 2. Que se hallan en la rama descendente. Consiste en un epitelio más alto. Poseen abundantes orgánulos y presentan muchas microbiosidades romas pequeñas. 3. En la rama descendente delgada de la médula interna y consiste en un epitelio más delgado. Las células presentan una estructura más simple. 4. Que se ubican en la curvatura de las nefronas de asa larga y en toda la rama ascendente delgada y consiste en un epitelio aplanado bajo sin microbiosidades. Las ramas delgadas ascendentes y descendentes del asa de Henle poseen diferentes propiedades estructurales y funcionales. Las dos ramas del asa de Henle tienen diferentes permeabilidades y por ende diferentes funciones. La rama delgada descendente del asa de Henle es muy permeable al agua debido a la presencia de aquaporinas, que le permiten el libre paso del agua. La rama delgada ascendente del asa de Henle es muy permeable al sodio y al cloruro debido a la presencia de cotransportadores. Además, la rama delgada ascendente es muy impermeable al agua. Túbulo recto distal. El túbulo recto distal es la parte de la rama ascendente del asa de Henle, incluye las porciones medular y cortical, esta última ubicada en los rayos medulares. Estas células poseen pliegues basolaterales extensos y hay muchas mitocondrias asociadas con estos pliegues basales. También presentan una cantidad bastante menor de microbiosidades, como podemos observar, menos desarrolladas además que las de las células del túbulo recto proximal, además de que ésta también cuenta con un epitelio cilíndrico cúbico. Túbulo contorneado distal. La estructura y la función del túbulo contorneado distal depende de la distribución y absorción de sodio. Se localiza en el laberinto cortical. Las células del tubo contorneado distal se parecen a las del túbulo recto distal, pero son bastante más altas y carecen de borde de cepillo bien desarrollado. En forma similar a lo que ocurre en el tubo recto distal, el epitelio del túbulo contorneado distal también es bastante impermeable al agua. Este túbulo corto tiene a su cargo la reabsorción de sodio, la secreción de potasio hacia el ultrafiltrado para conservar el mismo sodio, reabsorción de iones de bicarbonato, reabsorción de cloruro, secreción de amonio en respuesta a las necesidades de los riñones de excretar ácido y generar bicarbonato. Túbulo conector. El túbulo conector corresponde a la región de transición entre el túbulo conector distal y el túbulo conector cortical. El epitelio de este segmento sufre una transición glandular desde el túbulo conector distal hasta el conducto colector. Dicho epitelio consiste en células entremezcladas de ambas regiones desarrollando un papel importante en la secreción de potasio. Conductos colectores corticales y medulares. Determinan la osmolaridad final de la orina mediante la reabsorción de agua. El conducto colector medular externo también es el sitio de reabsorción de la urea. Los conductos colectores medulares tienen células cúbicas en transiciones cilíndricas a medida que los conductos incrementan su tamaño. Los conductos colectores se distinguen con facilidad de los túbulos proximales y distales en virtud a los límites celulares. En los conductos colectores existen dos tipos celulares bien definidos. Las células claras, también llamadas células principales o células de conducto colector, son células de tinción pálida que presentan verdaderos repliegues basales en lugar de vaginaciones que se interdigitan con las células contiguas. Poseen un solo cilo primario y relativamente pocas microbiosidades cortas. Contienen mitocondrias esfenoidales pequeñas. Estas células poseen abundantes conductos acuosos. Y por último, las células oscuras, también denominadas células intercalares, que aparecen en una cantidad bastante menor, presentan muchas mitocondrias y sus citoplasmas son más densos. Los micropliegues, es decir, los pliegues citoplasmáticos, están presentes en su superficie apical, igual que las microbiosidades. Uréter.
Los uréteres son estructuras tubulares que transportan la orina desde los riñones hasta la vejiga urinaria, con una longitud aproximada de 24 a 34 centímetros. La pared del uréter va a estar compuesta por una capa mucosa, una capa muscular, una capa adventicia y una capa serosa. La mucosa del uréter va a presentar varios pliegues que se proyectan a la luz cuando el uréter está vacío, pero que no existen cuando éste se encuentra distendido. Esta se encuentra revestida por un epitelio de transición o urotelio, que este urotelio consta a su vez de 3 a 5 capas celulares de grosor, el cual recubre una capa de tejido conectivo denso y regular fibroelástico, que constituye la lámina propia. El resto de la pared del uréter va a estar compuesto por músculo liso y tejido conjuntivo. El músculo liso va a estar dispuesto en 3 capas, una capa longitudinal interna, una capa circular media y una capa longitudinal externa. Esta última capa va a estar presente en el extremo distal del uréter solamente. Después está la capa adventicia, la cual va a estar conformada por el tejido adiposo, los vasos y los nervios que se encuentren dentro del uréter. Y por último, la capa serosa. Ya que los uréteres van a estar ubicados detrás del peritoneo de la cavidad abdominal, en su trayecto hacia la vejiga, la capa serosa puede cubrir la parte de la circunferencia del uréter. En la siguiente imagen se puede apreciar lo que es un corte histológico del uréter. Se puede ver la luz del uréter, su capa mucosa, su capa muscular, su capa adventicia y su capa serosa muy pequeña, pero sí se alcanza a ver. Vejiga. La vejiga urinaria recibe la orina desde los dos uréteres y la almacena hasta que la estimulación nerviosa hace que se contraiga y expulse su contenido a través de la uretra. La vejiga se va a encontrar recubierta por un epitelio de transición que va a actuar como una barrera osmótica entre la orina y la lámina propia. Dicho epitelio de transición, en su capa superficial, se van a encontrar las células en cúpula. Estas células, de ser grandes y redondas, durante la distensión cambian morfológicamente para estirarse y aplanarse, siendo estas las indicadas para la formación de las placas en la vejiga. Las placas en la vejiga son regiones engrosadas, especializadas y rígidas. También se lleva a cabo la formación de las regiones interplacas, que es donde las células cúpula se pueden mezclar con las células normales de la membrana. Estas placas son impermeables al agua y a las sales, logrando la función que anteriormente se mencionaba, que era fungir como una barrera osmótica. Posteriormente se encuentra el trígono. Esta es la región triangular de la vejiga, cuyos vértices son los orificios de los dos uréteres y el orificio de la uretra. A este conjunto de estructuras es lo que se le conoce como trígono. Esta región es bastante lisa y tiene un espesor constante, mientras que el resto de la pared vesical es grueso y con pliegues cuando la vejiga está vacía, y es delgado y liso cuando la vejiga está distendida. Después se encuentra la lámina propia, y esta lámina propia puede subdividirse en 2 capas, una superficial y otra profunda. En la superficial va a estar el tejido conectivo denso irregular colagenoso, y en la profunda va a ser una capa más laxa de tejido conjuntivo compuesto de fibras de colágena y fibras elásticas.
se van a encontrar unas glándulas de moco solamente en la región que rodea al orificio uretral, y estas glándulas van a fungir como lubricantes, por así decirlo, de el orificio uretral. Posteriormente, la capa muscular de la vejiga va a estar compuesta de 3 capas entrelazadas de músculo liso. Estas van a ser una capa longitudinal interna delgada, una capa circular media gruesa y una capa longitudinal externa delgada. La capa circular media gruesa va a formar el esfínter interno muscular, rodeando el orificio interno de la uretra. Y por último, la capa adventicia. Esta va a estar conformada por tejido conectivo denso irregular, colagenoso, que contiene fibras elásticas abundantes. Y algunas regiones de la capa adventicia van a estar recubiertas por serosa y algunas otras por tejido adiposo o grasa. En esta imagen se muestra casi todo el espesor de la vejiga urinaria. Como una característica poco habitual es la presencia de uno de los uréteres que se puede observar. Este está ahí mientras pasa a través de la pared vesical para vaciar su contenido en la luz del órgano. El epitelio de transición que reviste la vejiga se observa a la derecha. Debajo del epitelio hay una capa bastante gruesa de tejido conjuntivo. Este tejido conjuntivo a veces contiene vasos sanguíneos de diversos tamaños. Ahí se pueden observar algunos. También se puede observar el tejido conjuntivo. Se tiñe un poco más de intensidad que el músculo liso de la muscular. Y el epitelio junto con el tejido conjuntivo van a constituir a la mucosa de la vejiga. La muscular está compuesta por músculo liso dispuesto en 3 capas bien definidas, que fueron las anteriormente mencionadas. Y a medida que el uréter pasa a través de la pared vesical, lleva consigo una capa de músculo liso orientado en forma longitudinal. En la capa muscular a veces se pueden observar arterias y venas de diferente calibre. Regularmente es como de tamaño medio y ahí se pueden observar algunas. Uretra. Tubo fibromuscular que transporta orina desde la vejiga hasta el orificio externo. Tienen diferentes características tanto en hombres como en mujeres. En hombre, histológicamente está dividida en 3: uretra prostática, la membranosa y la esponjosa, también llamada peniana. La uretra prostática es de 3 a 4 centímetros. Inicia en el cuello de la vejiga y va atravesando la próstata. Tapizada de urotelio, que es un epitelio de transición. Los conductos eyaculatorios desembocan en la pared posterior de esta porción. La uretra membranosa mide 1 centímetro, desde el vértice de la próstata hasta el bulbo del pene. El músculo esquelético que la rodea forma el esfínter externo, que por cierto es voluntario. El epitelio de transición termina en esta porción, pero continúa con un epitelio estratificado o pseudocilíndrico estratificado. La uretra esponjosa mide 15 centímetros. Va por toda la longitud del pene y se abre en el glande, rodeada por el cuerpo esponjoso y revestida por epitelio pseudocilíndrico estratificado, solo exceptuando en su extremo distal, donde cambia a estratificado plano, que se continúa con la piel. Aquí desembocan los conductos de las glándulas de Cooper y de Littore, secretoras de moho. En esta imagen tenemos un corte histológico de lo que es la uretra masculina.
Como ya habíamos dicho, se divide en tres porciones, la cual es uretra prostática, que tiene un epitelio transicional, una uretra membranosa, que cuenta con un epitelio cilíndrico estratificado, la uretra esponjosa, que cuenta con un epitelio cilíndrico estratificado y escamoso estratificado no queratinizado. En la mujer es corta, de 3 a 5 centímetros, desde la vejiga hasta el vestíbulo vaginal. En su descripción histológica, su primera porción es de epitelio de transición. Continúa con un epitelio vesical y finaliza con un epitelio estratificado plano. En la uretra desembocan una gran cantidad de glándulas uretrales, en particular en su parte proximal. Su lámina propia es una capa de tejido conectivo vascularizado, parecido a los cuerpos cavernosos. Tiene su esfínter en el sitio donde la uretra perfora el diafragma urogenital. En la siguiente imagen tenemos un corte histológico de manera transversal de lo que es una uretra femenina. Como ya les había mencionado, aquí existen las glándulas de Litre, que son las que secretan moco. En su capa muscular solo contamos con una porción longitudinal, que es la externa, y la circular, que es la interna. Tenemos también que en cuanto a epitelio, cerca de la vejiga es epitelio transicional. Y cerca del orificio externo es epitelio escamoso o plano, estratificado, no queratinizado.